El zumbido estéril de la sala de juntas me arañaba los oídos mientras estallaban los aplausos, pero me quedé arraigada a un fantasma en la tormenta de celebración. Soy Lena Isolde Crane, una veterana con 10 años en Vynix Solutions, donde había volcado mi alma en el proyecto DataCore de $15 millones, 18 meses de auditorías implacables, cenas familiares perdidas y modelos financieros a medianoche. Mi precisión era el pulso de este triunfo, pero mientras el equipo vitoreaba mi nombre, fue borrado engullido por la cadencia engreída de nuestro nuevo CEO, Victor Langston. Escalaremos esto bajo el liderazgo de Tessa Byrne, declaró, asintiendo hacia una recién llegada cuya única contribución fue su lealtad a Victor. La traición golpeó como una daga una oleada de shock e indignación moral retorciéndome el pecho. Yo había construido Vynix desde una startup tambaleante, en un loft, apretado mi lealtad grabada en cada libro de contabilidad, sin embargo me desecharon mi competencia considerada prescindible. Mis dedos apretaron el llavero de plata que mi hermana me dio cuando me uní sus bordes mordiéndome la palma, un amargo recordatorio de la confianza destrozada. La mirada de Víctor fue una fría burla desafiándome a reaccionar. No lo hice. Mi ira no fue un grito. Ardía a fuego lento una brasa controlada encendiendo un plan. El cliente aplaudió a Tessa, ajeno a que yo era su ancla, no sus promesas vacías. La injusticia no era solo mía, era un robo de mi legado, un agravio que exigía equilibrio. Salí de la reunión pasos deliberados, rostro sereno, pero por dentro ardía con propósito. En mi escritorio abrí un disco seguro Eclipse que albergaba cada informe correo electrónico y rastro de auditoría de DataCore míos creados fuera de horario, intocables para Vynix. Creían que me habían silenciado, pero una satisfacción fría se agitó no por furia, sino por su paso en falso fatal. Mañana me reuniría con Nexora Dynamics, el rival de Vynix, armada con mi verdad. La arrogancia de Víctor sería su ruina y saborearía la tranquila y poética justicia de la fractura de su imperio, mi intelecto, una hoja más afilada de lo que cualquier arrebato podría forjar. El resplandor crepuscular de la ciudad se filtraba por la ventana de mi apartamento, una cruel burla de la traición que me revolvía las entrañas tras la perfidia de Vynix Solutions. Era jueves por la noche, y yo, Lena Isolde Crane, aún tambaleándome por el borrado de mi proyecto DataCore de $15 millones, por parte de Victor Langston, su engreída declaración, entregando mi triunfo a Tessa Byrne, una novata cuyo único mérito era su lealtad a él. La injusticia de mi lealtad, de una década forjada en los días del apretado loft de Vynix, al ser descartada, me hirió profundamente una herida moral, pulsando con shock e indignación. Mis dedos trazaron el llavero de plata de mi hermana, sus bordes afilados anclándome, mientras me sentaba a la mesa de la cocina, la pantalla de mi portátil, proyectando una luz cruda. Mi ira no era un grito, era una fragua latente canalizando la traición hacia una estrategia para reclamar mi legado. La mirada burlona de Víctor y la sonrisa engreída de Tessa en la sala de juntas habían encendido una determinación no imprudente, sino afilada como una navaja. Abrí mi disco Eclipse, una fortaleza de las auditorías, correos electrónicos y modelos financieros de DataCore creados en mi propio tiempo, fuera del alcance de Vynix, mi escudo contra su robo. El cliente, Cinex Enterprises, confiaba en mí, no en la jerga vacía de Tessa. Su VP Mira Holt me había enviado un mensaje horas antes perpleja. Lena, ¿estás fuera de DataCore? Necesitamos respuestas. Mi pulso se aceleró, una satisfacción fría, parpadeando, no por rencor, sino por el paso en falso de Víctor. Respondí asegurando una discreta reunión para tomar café el viernes, sabiendo que la fe de Cinex en mí podía cambiar la marea. Primero necesitaba que Vynix sintiera mi ausencia. Usando una VPN segura, accedí a su servidor de demostración, mis credenciales descuidadamente dejadas activas, revelando que su prototipo DataCore era un cascarón vacío, dependiente de mis modelos ahora bloqueados en mi disco. Víctor creyó que había reclamado mi trabajo, pero lo que había agarrado era humo. Pasé la noche refinando una propuesta para Nexora Dynamics, el rival de Vynix,
renombrando DataCore como CoreVault, 30% más eficiente y legalmente mío. Cada pulsación de tecla era desafío, cada revisión una reivindicación. El dolor de las cenas familiares perdidas y los maratones con clientes impulsando mi enfoque. Al amanecer, mi propuesta era inexpugnable, especificaciones, rastros de auditoría y un cronograma que demostraba mi autoría única. La reunión con Mira estaba programada para un café tranquilo, un escenario neutral para exponer la mentira de Víctor. Llegué temprano, apreté mi llavero su plata, tranquilizándome mientras Mira entraba su mirada penetrante. «Lena, firmamos por ti», dijo con voz firme. Tessa no pudo explicar un balance general. Mi pecho se apretó no con triunfo, sino con el pulso silencioso de la justicia. Compartí las especificaciones de CoreVault insinuando el interés de Nexora. Mira se inclinó hacia adelante. «Si te vas, nosotros vamos contigo». De vuelta en casa, mi aliada analista Rhea Voss me envió un mensaje: «La preparación de la demo de Vinix es un desastre. Tessa está perdida. Víctor culpa a los programadores». Sonreí con suficiencia imaginando su caos, sabiendo que su prototipo estaba condenado. Le envié un correo electrónico a Mira diseccionando sutilmente los errores de Tessa y la preparación de CoreVault, induciendo a Cinex a solicitar los registros de proyecto de Vinix. Su respuesta fue rápida: solicitaron mis originales, que yo había conservado meticulosamente. También informé a un periodista de tecnología, sembrando una publicación sobre arquitectos financieros saqueados. Para las 2 p.m., los canales de Slack de Vinix zumbaban con pavor. Rhea informó que Víctor regañaba al personal, su compostura desmoronándose. Mi indignación controlada ardía con más fuerza cada movimiento. La oferta de Nexora, la auditoría de Cinex, la onda del blog, una puntada deliberada en su caída. No necesité gritar. Mi ausencia fue una reprimenda ensordecedora. Al caer la noche, me quedé junto a mi ventana, el llavero en la mano, las luces de la ciudad pulsando con mi propósito. Vinix había intentado enterrarme, pero yo me alzaría como su ajuste de cuentas, mi silencio una hoja más afilada que su traición lista para forjar un futuro donde mi verdad reinaría. Para las 3 p.m., un analista de tecnología me envió un mensaje elogiando mi trabajo en DataCore, ajeno a la tormenta que yo había desatado. El aire fresco de la mañana del viernes cortaba la bruma de la traición de Vinix Solutions con una claridad que afiló mi determinación. Yo, Lena Isolde Crane, estaba lista para convertir el proyecto DataCore de $15 millones, mi creación robada por Victor Langston y acreditada a Tessa Byrne, en un arma de verdad. La injusticia de mi lealtad de una década al ser borrada mis modelos financieros, entregados a una novata, ardía con una indignación moral que alimentaba no el caos, sino una estrategia quirúrgica. La sonrisa burlona de Víctor y el papel inmerecido de Tessa habían encendido un fuego mi ira controlada, ahora una hoja afilada para la justicia. El llavero de plata de mi hermana descansaba en mi bolsillo, su peso anclándome mientras entraba en la elegante sede de Nexora Dynamics, un marcado contraste con el engaño de Vinix. Mi disco, Eclipse, una bóveda de las auditorías, correos electrónicos y modelos de DataCore, legalmente míos, contenía el poder de desentrañar la mentira de Víctor. El café de ayer con la VP de Cinex Enterprises. Mira Holt había cimentado su confianza a sus palabras. Firmamos por ti, aliviando el aguijón de las cenas familiares perdidas. La reunión de hoy con el CEO de Nexora, Kiran Desai, lanzaría mi contraataque. La fría satisfacción no estaba en la venganza, sino en el colapso poético de la salida a bolsa de Vinix a días de distancia. Kiran me saludó con un asentimiento respetuoso. Lena, hemos oído hablar de la atribución errónea de DataCore. Revelé la demo de CoreVault, su ganancia de eficiencia del 30% y reducción de latencia del 25%, deslumbrando a su equipo. ¿Enteramente suyo?, preguntó. Cada cálculo, respondí con voz firme, el llavero pesado. Nexora me ofreció el puesto de directora de estrategia financiera, un comunicado de prensa nombrándome creadora de CoreVault y un acuerdo de licencia con Cinex programado para interrumpir la presentación de Vinix.
Acepté exigiendo salvaguardias de PI a prueba de balas. Mi corazón palpitó con la silenciosa emoción de la justicia. El robo de Víctor sería su perdición. De vuelta en casa, Rea Voss envió un mensaje. La demo de Vinix se está cayendo. Tessa no tiene ni idea. Víctor está gritándole a los analistas. Sonreí con suficiencia sabiendo que su prototipo, despojado de mis modelos, era una farsa. Le envié un correo electrónico a Mira, exponiendo sutilmente la incompetencia de Tessa y la superioridad de Corebolt, induciendo a Synex a solicitar los registros de proyecto de Vinix. Su respuesta fue rápida. Solicitaron mis originales, que yo había conservado meticulosamente. También informé a un periodista de tecnología, sembrando una publicación sobre arquitectos financieros hackeados. Para la 1 p.m., los canales de Slack de Vinix zumbaban con pánico. Rea informó que Víctor regañaba al personal, su fachada fracturándose. Mi indignación controlada ardía con más fuerza cada movimiento. El acuerdo de Nexora, la auditoría de Synex, la onda del blog, un hilo deliberado en su caída. No necesité gritar. Mi ausencia fue un trueno. A las 3 p.m., el equipo legal de Vinix envió un correo electrónico a Nexora, una frenética consulta de licencia. Kieran la compartió mi respuesta firme. Reconocimiento público de Lena Crane, como creadora tarifas triples. La cláusula reflejaba su borrado inamovible. El siguiente mensaje de Rea Víctor está cancelando la preparación. Es caos. El clímax emocional no fue un enfrentamiento, sino una certeza silenciosa, mi llavero, un símbolo de verdad recuperada. Imaginé el shock de Víctor cuando el comunicado de prensa de Nexora proclamándome arquitecta de Corebolt aterrizara su narrativa hecha trizas. A las 4 p.m., una analista junior, Lila Wren, envió un correo electrónico. Tu trabajo en DataCore me inspiró a quedarme en finanzas. La insté a documentar sus contribuciones, mi propósito, profundizando. Al caer la noche, me quedé junto a mi ventana, las luces de la ciudad pulsando con mi visión. Vinix había intentado borrarme, pero yo había orquestado su ajuste de cuentas, el lanzamiento de Corebolt con Nexora, una hoja cortando más profundo que su traición. Llegó una invitación a una cumbre tecnológica, mi nombre resaltado, en negrita, para un discurso principal. Mi verdad, no sus mentiras, daría forma al futuro, una fuerza silenciosa lista para redefinir la narrativa de la industria, asegurando que nadie pudiera apagar mi luz de nuevo. Para la 5 p.m., Kieran confirmó el interés de Synex en un contrato de $20 millones para Corebolt. Mi estrategia, ya cambiando las mareas de la industria. La tormenta que yo había desatado apenas comenzaba, y yo era su centro tranquilo e inquebrantable. El amanecer del lunes irrumpió con un filo de acero, su luz cortando a través de las persianas de mi apartamento, como un heraldo silencioso del ajuste de cuentas que yo, Lena Isolde Crane, había puesto en marcha contra la traición de Vinix Solutions. Una semana después de asegurar mi acuerdo con Nexora Dynamics, el proyecto DataCore de $15 millones, mi creación robada por Victor Langston y acreditada a Tessa Barn, sirvió como palanca para exponer su engaño. La indignación moral de mi lealtad de una década al ser borrada mis modelos financieros, entregados a una novata, aún hervía una herida de injusticia que había afinado mi ira en un arma precisa y controlada. La sonrisa burlona de Víctor y el papel inmerecido de Tessa habían alimentado una estrategia no de caos, sino de justicia poética. El llavero de plata de mi hermana descansaba en mi escritorio. Su peso un pulso constante, mientras abría mi portátil la carpeta Eclipse, un bastión de las auditorías y registros de DataCore intocables para Vinix. El pacto del viernes con el CEO de Nexora, Kieran Desai, y la confianza de la VP de Synex Enterprises, Mira Holt, habían preparado el campo de batalla. Hoy, la presentación para la salida a bolsa de Vinix se enfrentaría a mi verdad. A las 8 a.m., el comunicado de prensa de Nexora detonó Lena Crane, arquitecta de Corebolt, se une a Nexora como directora de estrategia financiera. Mi teléfono zumbó con notificaciones de LinkedIn, colegas periodistas y personal ex-Vinix atónitos.
Rea Voss envió un mensaje. La demo de Vinix implosionó. Tessa fracasó. Víctor está gritándole a relaciones públicas. Imaginé su sala de juntas, el prototipo Data Core destripado sin mis modelos, fallando bajo el escrutinio de los inversores. La fría satisfacción no era venganza, sino justicia a la mentira de Víctor desmoronándose. Mira, envió un correo electrónico confirmando el giro de Cinex hacia Corebold. Su auditoría exponiendo la ineptitud de Tessa. Lena, tú eres nuestra columna vertebral, escribió aliviando el dolor de las cenas familiares perdidas. La publicación del blog de tecnología que yo había sembrado. Arquitectos financieros saqueados se volvió viral. Tech Truth fue tendencia Vinix criticada en hilos mordaces. Para las 10 a.m., sus acciones cayeron un 20%, el pánico en la sala de juntas desbordándose en X. Reenvié la publicación a Mira induciendo a Cinex a exigir una investigación de liderazgo. Rea informó de la acalorada discusión de Víctor con el equipo legal, su compostura destrozada. Mi indignación controlada ardía constante, cada movimiento la revelación de Nexora, el cambio de Cinex, la ola del blog, una puntada deliberada en la caída de Vinix. No grité. Mi ausencia fue una tempestad. Al mediodía, el equipo legal de Vinix envió un correo electrónico a Nexora, una desesperada súplica de licencia. Kieran la compartió mi respuesta inflexible, reconocimiento público de Lena Crane como creadora tarifas cuádruples. La cláusula reflejaba su borrado no negociable. El último mensaje de Rea Víctor está fuera. La junta está en crisis. El clímax emocional no fue confrontación, sino certeza a mi llavero, un talismán de poder recuperado. Imaginé el shock de Víctor, mientras mi nombre era tendencia no como víctima, sino como visionaria. A las 3 p.m., Lila Wren, la analista junior, envió un mensaje. Tu resiliencia me mantiene en finanzas. La insté a patentar su trabajo, mi propósito profundizando. Vinix había intentado enterrarme, pero yo había esculpido su ruina con precisión, el lanzamiento de Corebold, con Nexora una hoja cortando más profundo que su traición. A las 4 p.m. llegó una invitación a una cumbre tecnológica, mi nombre encabezando un discurso principal. Me quedé junto a mi ventana, las luces de la ciudad sincronizándose con mi determinación. El colapso de Vinix fue obra suya. Mi ascenso fue mío. A las 5 p.m. Kieran llamó confirmando el contrato de $25 millones de Cinex. Para Corebold, las acciones de Nexora subiendo un 15%. Mi estrategia no solo había expuesto a Vinix, sino que había elevado a Nexora, mi legado, una piedra angular de una nueva era. Al caer la noche, sostuve mi llavero su plata, un testimonio de mi viaje. Mi verdad, no sus mentiras, daría forma a la industria, asegurando que nadie pudiera apagar mi luz. Para las 6 p.m., una revista tecnológica solicitó una entrevista sobre el impacto de Tech Truth, mi influencia, ya remodelando la narrativa. La fría satisfacción fue completa no en sus cenizas, sino en mi verdad, una justicia más afilada de lo que su engaño podría embotar lista para inspirar a una generación a reclamar su valía con coraje inquebrantable. El pulso vespertino de la ciudad latía a través de los muros de cristal de mi nueva oficina en Nexora Dynamics. Su energía vibrante, un marcado contrapunto a los escombros de la traición de Vinix Solutions. Había pasado una semana desde que su salida a bolsa se desmoronó, y yo, Lena Isolde Crane, me mantenía resuelta el proyecto Data Core de $15 millones, mi creación robada por Victor Langston y acreditada a Tessa Barn, ahora un testimonio de mi resiliencia. La indignación moral de mi lealtad de una década al ser borrada mis modelos financieros usurpados, había quemado con fiereza, pero mi ira controlada se había enfriado hasta convertirse en una fuerza estratégica, tejiendo un legado a partir de su engaño. Vinix se desmoronaba a acciones caídas un 30%, Víctor, destituido Tessa fuera, pero mi triunfo no fue su ruina. Fue mi ascenso Corebold, ahora el producto estrella de Nexora. La fría satisfacción no residía en su caída.
sino en la verdad que yo había grabado en el núcleo de la industria, mi nombre un faro para los ignorados. A las 9 a.m., dirigí una sesión de estrategia de Corvolt, el llavero de plata de mi hermana, sobre mi escritorio su peso un ancla silenciosa. Analistas, la mitad ex-Vinix, seleccionados personalmente por mí, escucharon atentamente mientras delineaba un salto de eficiencia del 40, una visión nacida en noches robadas. Rhea Voss, ahora mi estratega principal, presentó datos con una confianza que yo había cultivado su crecimiento, una onda de mi influencia. La ABEP de Cinex Enterprises. Mira Holt se unió por video su asentimiento, confirmando nuestro contrato de $30 millones para Corvolt. Lena, estás redefiniendo la confianza, dijo aliviando el aguijón de las cenas familiares perdidas. Mi teléfono zumbó con mensajes de LinkedIn. Colegas mentores, el presidente de una conferencia tecnológica, invitándome a dar la ponencia principal, mi nombre ya no una sombra, sino un toque de clarín. La publicación viral del blog que yo había sembrado a arquitectos financieros saqueados, impulsó Tech Truth con mujeres compartiendo relatos de crédito recuperado. Le reenvié uno a Rhea. Tu lucha inspiró mi patente. El clímax emocional no fue un choque, sino una certeza silenciosa. Mi legado trascendió la traición de Vinix, empoderando a otras a ascender. Para las 11 a.m., la junta directiva de Vinix envió un correo electrónico a Nexora rogando por una licencia de Corvolt. Kiran Desai, el CEO de Nexora, sonrió con suficiencia, mostrándome su débil oferta sin mención de mi autoría. Redacté nuestra respuesta, reconocimiento público de Lena Crane, como creadora tarifas quíntuples. La cláusula era mi espejo para su borrado inflexible. Rhea envió un mensaje. Vinix está perdiendo más clientes. La junta está auditando los acuerdos de Víctor. No me regodeé, su autodestrucción fue justicia suficiente. A la 1 p.m. me reuní con el equipo de RP de Nexora planeando una campaña creadoras reivindicadas, para destacar la innovación liderada por mujeres de Corvolt conmigo en su centro. Mi determinación ardía brillante, no por venganza, sino por transformación. Cada paso, la fe de Cinex, la plataforma de Nexora, el despertar de la industria, un hilo en un tapiz de cambio. A las 3 p.m. Lila Wren, la analista junior, se me acercó después de la reunión con voz temblorosa. Tu historia me hizo documentar mi trabajo. Le di mi tarjeta el llavero anclándome. Sigue construyendo, dije. Para las 4 p.m., una revista tecnológica envió un correo electrónico solicitando una entrevista sobre el impacto de Tech Truth. Me quedé junto a mi ventana, las luces de la ciudad pulsando con mi propósito. Vinix había intentado borrarme, pero yo había construido un escenario para otras mi verdad, una fuerza silenciosa remodelando la narrativa de la industria. Una invitación a una cumbre yacía abierta a mi nombre, resaltado en negrita para un discurso principal. La fría satisfacción fue absoluta no en su colapso, sino en mi luz perdurable, una justicia más afilada de lo que su engaño podría atenuar. A las 5 p.m., Kiran confirmó la expansión del contrato de Cinex, a $35 millones las acciones de Nexora, subiendo un 18%. Mi estrategia no solo había expuesto a Vinix, sino que había impulsado a Nexora a nuevas alturas, mi legado una piedra angular de una industria transformada. Al caer la noche sostuve mi llavero su plata, un testimonio de mi viaje. Mi verdad, no sus mentiras, daría forma al futuro asegurando que nadie pudiera apagar mi luz. La nueva iniciativa de Nexora, un programa de mentoría tecnológica para mujeres llamado Corvolt, llevaba a mi visión una promesa de inspirar a generaciones a reclamar su valía con coraje inquebrantable. La luz de la mañana bañó mi oficina en Nexora Dynamics en una bruma dorada, un contraste vibrante con las cenizas desvaídas de la traición de Vinix Solutions, ahora un susurro lejano. Había pasado un mes desde su colapso y la herida del robo de Victor Langston, acreditando mi proyecto DataCore de $15 millones. A Tessa Barn se había transformado en un símbolo de mi fuerza inquebrantable. La indignación moral de mis lealtad de una década al ser borrada mis modelos financieros usurpados había quemado con fiereza,
pero mi furia controlada se había cristalizado en un legado que remodeló el panorama tecnológico. Phoenix era una sombra a sus acciones caídas, un 50% su junta en desorden. Sin embargo, mi victoria no fue su ruina. Fue el faro en el que me convertí Corebold, ahora un estándar global. La fría satisfacción residía no en su caída, sino en la verdad que yo había tejido en el alma de la industria mi nombre, un grito de guerra para los invisibles. A las 9 a.m. me paré frente a una sala abarrotada en la cumbre global Visión Tecnológica, el llavero de plata de mi hermana en mi bolsillo, su peso una fuerza anclante. Mi ponencia principal, la verdad en la innovación, cautivó a programadores, CEOs y estudiantes. Mi voz firme mientras compartía no el fracaso de Phoenix, sino el poder de reclamar el propio trabajo. Intentaron borrarme, dije, pero la verdad construye cimientos, no sombras. El aplauso tronó sanando las cicatrices de las cenas familiares perdidas. Rhea Voss, ahora mi estratega adjunta, brillaba desde la primera fila, su cuaderno un testimonio del coraje que yo había encendido. La VP de Synex Enterprises. Mira Holt se me acercó después del discurso, su apretón de manos firme. Lena, la expansión de $40 millones de Corebold es impecable, dijo su confianza, un bálsamo para sacrificios pasados. Mi teléfono zumbó con publicaciones de Tech Truth Mujeres, patentando sus innovaciones, una programadora agradeciéndome por su determinación para exigir crédito. Le reenvié uno a Rhea, tu historia me dio mi futuro. El clímax emocional no fue conflicto, sino una certeza silenciosa. Mi legado era un faro guiando a otras más allá del engaño de Phoenix. Para el mediodía, el equipo de RP de Nexora me informó sobre Creadoras Reivindicadas, una campaña que elevaba la historia de Corebold, liderada por mujeres conmigo como su rostro. Kiran Desai, el CEO de Nexora, sonrió. Lena, estás reescribiendo las reglas de la industria. Asentí, mi determinación, una llama constante, no por venganza, sino por cambio. Llegó la última súplica de licencia de Phoenix, todavía eludiendo mi autoría. Escribí la respuesta de Nexora reconocimiento público de Lena Crane, como creadora o sin términos. Rhea envió un mensaje. Phoenix es irrelevante. Los clientes se han ido. No me regodeé. Su fin autoinfligido fue justicia suficiente. A las 2 p.m., Lila Wren, la analista junior, dijo después del panel, con los ojos brillantes. Tu historia me enseñó a reclamar mi voz. Le di mi tarjeta, el llavero, anclándome. Siempre la tuviste, dije. Para las 3 p.m., una revista tecnológica solicitó un reportaje sobre el impacto de Tech Truth en la industria. Me quedé junto a mi ventana, las luces de la ciudad pulsando con mi visión. Phoenix había intentado silenciarme, pero yo había construido una plataforma para otras, mi verdad, una fuerza silenciosa remodelando la industria. Un correo electrónico de la cumbre me invitó a presidir el panel de ética del próximo año, mi nombre en negrita. La fría satisfacción fue completa no en sus cenizas, sino en mi legado radiante, una justicia más afilada de lo que su traición podría atenuar. A las 4 p.m., Kiran confirmó la expansión del contrato de Synex a $50 millones, las acciones de Nexora, subiendo un 22%. Mi estrategia no solo había expuesto a Phoenix, sino que había impulsado a Nexora a nuevas alturas. Mi legado, una piedra angular de una industria transformada. Al caer la noche sostuve mi llavero, su plata, un testimonio de mi viaje. Mi verdad, no sus mentiras, daría forma al futuro asegurando que nadie pudiera apagar mi luz. La nueva iniciativa de Nexora, un programa de mentoría tecnológica para mujeres llamado Corebold, llevaba mi visión, una promesa de inspirar a generaciones a reclamar su valía con coraje inquebrantable, un testimonio de resiliencia que resonaría en la industria por años venideros. Un año después de la traición de Phoenix Solutions, yo, Lena y Sol de Crane estaba en el escenario de la cumbre global Mujeres en Tecnología, el horizonte de la ciudad, un tapiz radiante detrás de mí. El robo de Victor Langston, de mi proyecto DataCore, de $15 millones, acreditándolo a Tessa Barn, era una cicatriz lejana.
su injusticia ahora una base para mi determinación inquebrantable. La indignación moral de mi lealtad de una década al ser borrada había alimentado un fuego controlado, transformando la traición en un legado que remodeló la industria. Mi framework, Corebolt, el producto estrella de Nexora Dynamics, había establecido estándares globales, pero mi verdadero triunfo fue la chispa que había encendido en otras. El llavero de plata de mi hermana descansaba en mi bolsillo mientras me dirigía a un auditorio abarrotado, programadores ejecutivos, estudiantes sobre adueñarse de la propia verdad. Intentaron silenciarme, dije con voz clara, pero la verdad construye imperios, no ecos. El aplauso aumentó, sanando las heridas de las cenas perdidas, mi fría satisfacción, arraigada no en la caída del 65% de las acciones de Vinig, o la oscuridad de Víctor, sino en el movimiento Tech Truth que yo había inspirado. Rhea Voss, ahora jefa de analítica de Nexora, estaba entre bastidores su aplomo, una onda de mi impacto. Mira Holt, de Cinex Enterprises, envió un mensaje. Lena, la fase de $60 millones de Corebolt es tuya para liderar. Mi teléfono zumbó con mensajes mujeres patentando su trabajo, una joven analista agradeciéndome su coraje para reclamar crédito. El clímax emocional no fue un choque, sino una certeza silenciosa. Yo había forjado un mundo donde el borrado no era destino. La última súplica de licencia de Vinix, todavía eludiendo mi autoría, se encontró con mi firme respuesta: reconocer a Lena Crane o desaparecer. Su silencio selló su irrelevancia. Al cierre de la cumbre, una programadora de 21 años con los ojos brillantes dijo: me mostró que puedo dar forma a mi futuro. Le di mi tarjeta el llavero anclándome. De vuelta en Nexora, Kiran Desai propuso una beca financiada por Corebolt para mujeres innovadoras. Junto a la ventana de mi oficina, las luces de la ciudad reflejaban mi propósito, el llavero, el peso de mi verdad, un faro para los silenciados. La invitación a presidir el panel de ética de la cumbre yacía abierta mi nombre en negrita. Mi luz, no las cenizas de Vinix, fue mi justicia, una victoria afilada y perdurable sobre su traición. Mi viaje como Lena Isolde Crane reveló una verdad tan penetrante como empoderadora a la traición, aunque una herida abrasadora puede forjar un espíritu inquebrantable. El robo de Vinix Solutions de mi proyecto Data Core de $15 millones, acreditándolo a otra, fue una injusticia desgarradora, haciendo eco del dolor silencioso de quienes vuelcan su corazón en el trabajo solo para ser borrados por el frío agarre de la ambición. La indignación por el descarte de mi lealtad de una década pudo haberme aplastado, pero encendió una determinación silenciosa y feroz. Aprendí que el poder no reside en gritar, sino en blandir la verdad, con precisión, convirtiendo su engaño en mi triunfo. Mi framework, Corebolt, y el movimiento Tech Truth que encendió se convirtieron en un faro para cada programador soñador y héroe anónimo hecho a un lado. La fría satisfacción no estuvo en la caída de Vinix, sino en la programadora de 21 años que dijo: me mostró que puedo dar forma a mi futuro. Esta es la lección profunda. Cuando intentan apagar tu luz, tu verdad puede encender una revolución. Para aquellas que se han sentido invisibles, su trabajo es su armadura, su silencio, una estrategia, no una rendición. Estuve en el escenario de la cumbre global Mujeres en Tecnología, con el llavero de mi hermana en la mano, no para regodearme en las ruinas, sino para iluminar caminos para otras. Ustedes también pueden transformar el dolor en propósito, la traición en legado. Amplifiquemos estas historias, elevémonos mutuamente y redefinamos la victoria. Suscríbanse a nuestro canal para más historias apasionantes de resiliencia y sabiduría que nos recuerdan su voz es imparable y juntas la haremos volar.